tardes. Quiero ser breve porque sé que después de esto sigue el almuerzo. Y para mí es todo un honor poder estar ante ustedes el día de hoy y formar parte de CISDET. Pues supongo que ustedes saben muy bien que o conocen a alguien que siempre ha utilizado o ha utilizado la acupuntura. Y la acupuntura, pues ustedes saben que es parte del repertorio de medicina tradicional china. No obstante, el término está cambiando. ¿Por qué? Porque el término ahora es medicina china. Ya lo tradicional lo dejamos a un ladito, porque ya no es solamente tradicional, ahora también se volvió ciencia. Y no solamente ahora es medicina china, sino medicina oriental, porque no solamente es con lo que se conoce en China, sino también es mundial. Hay estilos de acupuntura que se han desarrollado en territorios fuera de China. No obstante, la meca, por así decirlo, es China. ¿Y por qué es importante esto? Conocer los mecanismos de acción de la acupuntura, porque siempre se ha considerado como una pseudociencia, ¿verdad? Tiene más de 4000 años y se ha utilizado desde tiempos milenarios. Emperadores lo han utilizado, lo ha utilizado también gente a nivel rural. Se ha conocido mucho sobre la acupuntura, el tuiná, que es el masaje terapéutico, la herbología, etcétera. Y todo el mundo dice, bueno, es algo bueno, es algo, pero no lo entiendo. Y muchos de nosotros pues tratamos de abrir nuestra mente, pero no referimos tanto la acupuntura para manejo del dolor. Que conste, yo me siento halagadísimo de ver tanto conocimiento aquí reunido, es impresionante, pero me parece curioso que se menciona fisioterapia, se menciona muchas terapias, pero nadie ha expresado mucho la acupuntura. Entonces, esta charla que les voy a compartir precisamente fue parte del Congreso Médico Nacional que fue hace menos de 2 semanas. Y entonces, pues bueno, la acupuntura es difícil de poderla encasillar en solamente un sistema. Es muy complejo porque actúa a lo largo de muchos sistemas neuroendocrinos en el cuerpo. Como vemos ahí, funciona a nivel de la médula espinal, diencéfalo, la corteza, el sistema límbico, a nivel talámico y a nivel local. Entonces es muy complejo hacer estudios, que consta, la acupuntura ha sido muy estudiada. De esas medicinas alternativas ha sido casi la más estudiada, al igual que la homeopatía, pero desde los años 60, 70, la acupuntura ha sido estudiada para tratar de ver qué son los misterios que hay detrás de ella. No solamente hablar del yin, del yang, de esencia, de chi, ¿verdad? Pero entonces ahora queremos hablar de neurotransmisores, de estímulos endocrinos, etcétera. Y entonces cuando vemos que funciona en tantos lugares, es muy complejo entonces determinar por medio de un solo estudio cómo es que funciona a lo largo de todo nuestro cuerpo en todas estas áreas. Y precisamente, ¿por qué? Hay que resumirlo con un sistema o con un mecanismo en especial, que es la neuromodulación. La neuromodulación es la capacidad que tiene nuestro cuerpo a nivel neurológico de mantener una homeostasis, regularse por medio de estímulos neurológicos. ¿Y por qué homeostasis? Porque no sé si todos han conocido el símbolo muy famoso del yin y el yang. Pues el yin y el yang es homeostasis, es balance. Nosotros lo conocemos por medio del sistema nervioso autónomo como el simpático y el parasimpático. Pues bueno, en medicina oriental ya hace más de 2000 años se hablaba del yin como un sistema nervioso parasimpático y el yang como el sistema nervioso, ¿verdad?, simpático. Entonces, algo activa, eso es más yang, algo desactiva, es más el yin. Y cuando tengo pacientes siempre les pregunto, ¿ustedes saben cuál es el yin? Y por lo general dicen, sí, es el blanco. Pues no, es, ¿verdad?, el yang. Y entonces uno podría decir, bueno, ¿por qué la acupuntura hay que estudiarla? Bueno, yo en particular soy el director académico de la Universidad de Medicina Tradicional China de Costa Rica y siempre les explico a mis estudiantes que son médicos. Entonces dicen, bueno, yo sé poner una inyección. Hay fisioterapeutas que ahora ponen la famosa punción seca como algo que es
de última generación, pues no, la punción seca es un tipo de acupuntura, lastimosamente poco en manos tal vez que puedan ser inexpertas, ya nos hemos topado con casos de malpraxis relacionados con punción seca, pero ¿por qué es importante estudiar los puntos específicos de acupuntura? Pues para comprender de que los puntos de acupuntura tienen una gran concentración de terminaciones nerviosas, tanto así que si vemos gráficos de fibromialgia, los famosos 19 puntos diagnósticos, etcétera, cada uno de esos puntos son de acupuntura. Por eso se utiliza mucho para fibromialgia. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque hay que saber la esencia, hay que saber de dónde sale esto. Ahora, es muy interesante porque no se sabe cómo fue que este conocimiento llegó a descubrirse de que esos puntos son específicamente muy dolorosos. Por ejemplo, uno muy usualmente usado es intestino grueso 4, que es aquí, en esta área acá en el medio del metacarpo, ¿verdad?, del segundo dedo. Y si ustedes se lo apretan, que seguramente, te duele la cabeza, apretate ese es un punto bueno para el dolor de cabeza. Bueno, sí, más los acupunturistas siempre utilizan ese, pero hay que ponerle otros puntitos. Pero si usted se presiona ese punto, probablemente le duela. También puede doler este, que se utiliza mucho para la pega. En Costa Rica le decimos la pega, que es una indigestión, ¿verdad? Pues este punto es intestino grueso 11 y se utiliza también para trastornos gastrointestinales. Pero si usted se aprieta en medio del antebrazo no le duele tanto, pero hay puntos que tienen mucha sensibilidad y ahí es donde uno dice, ¿de dónde sacaron estos benditos chinos que tengan esta sensibilidad, que quedan tan dolorosos? Bueno, es a lo largo de miles de años de observación. Y entonces se ve que si nosotros presionamos en otros puntos no se obtiene el mismo resultado a nivel integral. Por eso es importante el estudio de cada uno de estos puntos. Y esto al menos es un ejemplo de cómo ciertos puntos han sido estudiados en medicina y han tenido ciertos efectos positivos. Quiero recalcar sobre todo uno que se llama, creo que aquí, pericardio 6. Pericardio 6 nos puso en la palestra, ahora a inicios de este siglo, a nivel oncológico. Y uno dice, ¿cómo es esto? Un puntito como ¿verdad? A nivel de muñeca, en la parte, ¿verdad?, anterior, en posición anatómica, nos puso en la palestra de la medicina. ¿Y por qué? Porque se vio que ese punto, pues reducida hasta un 30-40% en los casos de vómitos y náuseas en pacientes oncológicos. Y eso hizo de que el paciente tuviera una mejor adherencia a los tratamientos oncológicos, como la quimioterapia, ¿verdad? Quimioterapia específicamente. Y entonces la gente empezó a decir, bueno, aquí hay algo. Y les podría decir más ejemplos, ¿verdad? Pero este puntito, ¿verdad?, sirve inclusive para hiperemesis gravídica, ¿verdad?, que en el primer trimestre esas muchachas que están embarazaditas y tienen estas náuseas, pues nos sirvió para entonces introducirnos, ¿verdad?, y decir, la acupuntura tiene algo interesante. La clasificación entonces la tenemos acá, ¿verdad? Los mecanismos de acción es a nivel medular, tracto espinotalámico, sistema límbico, a nivel de neurotransmisores, integración talámica, canales y locales. Los canales, pues sí, los canales sí existen, han sido descritos y como diría un autor que es el doctor Michael Corradino, norteamericano, que tiene un libro lindísimo que se llama Neuroacupuncture, él lo que hace es identificar el paralelismo que hay los canales de acupuntura con respecto a estructuras anatómicas específicas del cuerpo. Lo que pasa es que en China, para que tengamos una idea, hace más de 2000 años ya se hacían autopsias. Entonces ya nosotros nos dábamos cuenta a nivel como humanos qué era lo que estaba pasando dentro del cuerpo. Y claro, tal vez veían un nervio y decían, vamos a seguir todo este nervio y le vamos a poner tal vez que sea un canal. Eso es al menos una teoría muy básica que se maneja histórica. Y entonces no sé si ustedes han experimentado lo que es un tratamiento de acupuntura, pero la primera pregunta que es, ¿duele, doctor? Pues bueno, no es que duela, no tiene que doler, pero sí tenemos que estimular. Y el punto a la hora de estimularlo, para los que hemos tenido tratamientos de acupuntura, y uno como acupunturista, uno tiene que ver una reacción. Y esa reacción es, cuando usted sienta, ponemos la agujita, y cuando usted sienta un calambrito, o cuando sienta como una sensación de expansión, como una electricidad,
ahí lo vamos a dejar. Pues bueno, en medicina china eso le decimos el DeQi, D-E-Q-I, ¿ok? DeQi. Y el DeQi lo que hace es una estimulación a nivel local que desencadena toda una reacción neuroendocrina. Pues esto le decimos la zona terapéutica específica. Nosotros tenemos que estimular esta zona terapéutica que nos permite obtener el resultado. Lo que pasa es que si estimulamos mucho, nos salimos de esa zona. ¿Y cuál es esa zona? Bueno, la acupuntura va a estimular 3 áreas o 3 tipos de neuronas específicas. La A delta, la A beta y las fibras C. La A y la A por lo general no tiene, son rápidas y tienen mielina, son mielinizantes. Mientras que la C no es mielínica, no tiene mielina o tiene muy poquita. Ella es más lenta en su transmisión, mientras que las A son más rápidas. Lo que pasa es que la fibra A beta tiene un umbral que es más bajito que las otras. Nosotros lo que queremos es caer aquí, en esta zona. Estimular la beta, el umbral, pero no llegar al umbral de la A delta ni la fibra C, porque si no nos salimos del umbral terapéutico. Y si nos salimos de ahí y a un paciente le ponemos una aguja, por eso les digo, la punción seca no sabe mucho sobre esto, sabe muy superficial. Cuando le estimulamos mucho y sobrepasamos este umbral, ya ahí el organismo, por así decirlo, piensa que es una injuria, piensa que más bien es una lesión y se va a cerrar a cualquier estímulo neuroendocrino o la neuromodulación para llegar a un estímulo terapéutico, ¿verdad? Positivo. ¿Y por qué es que la acupuntura relaja? ¿Por qué es que la acupuntura la podemos utilizar para ansiedad, para insomnio, para depresión? Pues porque tenemos una vía abierta hacia el sistema límbico. El sistema límbico ya sabemos que esa parte del sistema nervioso central es un área relacionada con la memoria, con la agresividad, con la memoria, con la sexualidad. Y entonces así es como podemos llegar a esa área y estimular, ¿para qué? Para secretar opioides endógenos que nos van, y serotonina y dopamina, que nos van a ayudar a regular el estado de ánimo. La otra es la liberación de neurotransmisores. Los neurotransmisores que estamos más relacionados son estos: serotonina, la D, la estimulamos para dolor crónico; la GABA, la sustancia P, más bien la inhibimos; y la noradrenalina, ¿verdad?, para la parte aguda. La electroacupuntura, ¿verdad?, ya sabemos que se utiliza bastante. Los TENS, esas maquinitas que ya sabemos que nos ayudan con ciertos dolores. ¿Por qué? Porque es una compleja relación en las secreciones de opioides endógenos, sustancia P que le inhibimos, acetilcolina, serotonina, noradrenalina y GABA. Este es un tratamiento que al menos yo apliqué en donde combino TENS también con los puntos Yajic, ¿verdad?, que son para la espalda. Y es importante saber cuándo aplicar un tipo de estímulo de baja frecuencia con alta intensidad, y al revés. Cuando ponemos la aguja tenemos un estímulo alrededor de unos 4 a 20 Hz, pero cuando es de alta intensidad, ¿verdad?, o mejor dicho, alta frecuencia, es más de 20, que por lo general puede ser de 100 a 200. Cuando queremos hacer algo rápido, estimular rápido, pero que sea un alivio más rápido, es de alta, ¿verdad?, alta frecuencia, baja intensidad. Y al contrario, en dolores crónicos, baja frecuencia, pero alta intensidad. Ahí sí tiene que sentir un poquito más el estímulo del paciente. Esto es básicamente lo que quería explicarle. Los canales, bueno, ya sabemos sobre el homúnculo de Penfield, ¿verdad?, que es a nivel parietal. La acupuntura tiene un acceso directo a ese homúnculo. Entonces, si yo pongo una agujita aquí, la vamos a sentir, ¿verdad?, la vamos a captar a nivel del sistema nervioso central, y vamos a tener la capacidad de liberar los opioides endógenos, dinorfina, encefalinas, etcétera, que nos va a ayudar a nivel sistémico y local para poder tener la analgesia. Aquí un ejemplo, ¿verdad?, para recordarnos un poquito de neuroanato, ¿verdad? Y a nivel de efectos locales, para explicarlo así generalmente, cuando ponemos la aguja, que tiene que ser profunda, tiene que llegar más allá de epidermis, dermis, la muscular, la grasita, hay que llegar profunda, lo que pasa es que vamos a tener una liberación, o vamos a tener una injuria pequeñita, pero vamos a liberar histamina por medio de mastocitos. Y entonces vamos a activar todo ese sistema a nivel local, liberando canales de potasio a nivel celular que nos van a desencadenar la liberación de proteínas que nos van a llevar a manipulación de bradiquinina por medio de la calicreína. Un poquito complejo, pero
esa es al menos la forma en que tenemos para explicar cómo es que liberamos esta endorfina a nivel local y producir analgesia, sabiendo que la dinorfina es ese opioide endógeno que tiene más, ¿verdad?, más capacidad de analgesia a nivel corporal. Es curioso también, eso sí, pacientes que tienen tratamientos con opioides, vamos más bien a inhibir o vamos a inhibir esa vía para poder aliviar más el dolor. Entonces sí es importante de que ojalá el paciente le podamos disminuir la toma de medicamentos de este tipo para tener mejores resultados. Aquí estamos explicando un poquito la profundidad, no puede ser una profundidad superficial, tiene que ser profunda, ¿verdad?, que pase la epidermis, dermis y llegar a la muscular para llegar a los receptores térmicos y de dolor. Bueno, muchísimas gracias.